Yo creo que fue aprender que esto toma tiempo. El implementar estos modelos, uno podría decir que es simplemente un ejercicio de diseñar, capacitar e institucionalizar nuevos procesos, como en la dimensión más, por así decirlo, de las prácticas organizacionales. Pero en realidad, una transformación como esta tiene que ir de la mano con una transformación de la cultura organizacional y también con una transformación de los valores de las personas. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde te puedes suscribir y ver todos nuestros episodios. Mi invitado el día de hoy es Sebastián Zulueta, originario de Chile, conoció la autogestión mediante una crisis dirigiendo una organización sin fines de lucro. Es una persona con un perfil único, muy activo y dinámico. Su historia y el vínculo con la autogestión está basado en encontrar soluciones sustentables en un mundo laboral muy contraído. Es una conversación muy interesante e inspiradora. Espero que la disfrutes. Mi conversar con Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Pancho, mucha alegría de estar aquí en tu importantísimo podcast para todo el mundo de la autogestión. Oye, pues más que importante, pues es un espacio para compartir prácticas de autogestión o empresas horizontales y todo lo que tengan que ver con este mundo de las personas y la gestión, ¿verdad? Cualquiera que sea su estilo, ¿no? Y así que, pues bien. Y me gustaría como entrar pues, en un antecedente y comentarles que yo y Sebastián nos conocimos, pero no nos conocimos en un evento de Cocrealia y Kairos en Chile en marzo. Pero me quedé con esta inquietud de que teníamos que hablar y que dije, no, lo tengo que invitar al podcast. Así que un par de meses después, pues lo busqué y aquí estamos. Porque Sebastián, pues ahora sí que tiene múltiples roles y ya nos hablará un poco de eso. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo llegas tú a estos temas de autogestión? ¿Cómo nace tu inquietud? ¿Qué te movió? Yo creo que lo, lo que me invitó a entrar en este mundo fue una crisis. Yo creo que hay muchas personas, muchas organizaciones que entran debido a una crisis que los empuja tal vez no tan conscientemente. Y fue en el momento en que yo trabajaba como director ejecutivo de una fundación internacional con presencia en 8 países, con oficinas y con proyectos en más de 15 países. Se llama América Solidaria Internacional. Esto fue hace 5 años. Y como las organizaciones sociales viven de postular a proyectos y de donaciones, de repente tú te adjudicas un proyecto grande que te permite ampliar tu gestión y de repente esos fondos se acaban, no lograste encontrar otros fondos equivalentes en suma de dinero y tienes que reducirte. Y lo que nos sucedió fue que llegamos a un momento de contracción en el año 2018 y teníamos que reducir el tamaño de la organización, porque las organizaciones sociales trabajan principalmente con personas. Entonces, el hecho de disminuir el presupuesto significaba directamente disminuir las personas y teníamos que reducir en 1/3 la organización. Pero los proyectos tenían una proyección de tiempo mayor al tiempo que iban a durar, o sea, que mayor al tiempo que teníamos para tener a las personas contratadas. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos?
y buscamos ayuda con distintas consultoras y teníamos una amiga de una consultora que nos dijo, mira, acabo de estar en Francia, conocí un tema que es medio loco, que se llama la holacracia, y podrías probarlo, pero no lo conocí tanto, lo conocí a través de un libro de Frédéric Laloux, que sé que tú conoces muy bien ese enfoque, y bueno, lo leí, leí las 12 organizaciones que aparecen ahí y la holacracia y dije, wow, por aquí hay una oportunidad de, con menos personas, seguir haciendo lo mismo. Y nos aventuramos a hacerlo y bueno, ese fue el camino para ingresar a todo este mundo de la autogestión que con el tiempo me fue mostrando nuevos rincones que había que recorrer para poder hacerlo bien. Ya, entonces inicias con esta crisis. ¿Y qué sucedió? ¿Lograron implementar algo de holocracia? Mira, nosotros transitamos desde la holacracia a la sociocracia 3.0 para llegar finalmente al método circular sociocrático, que es el método madre de estos dos modelos, ¿no es cierto? De la sociocracia 3.0 y de la holacracia. ¿Por qué nos pasó eso? Porque eh, empezamos con la holacracia, que es un modelo desarrollado por Brian Robertson, que te plantea, ¿no es cierto?, que esto es como instalar un nuevo software. Y de hecho tiene la apuesta del blockout, del blackout, que es de la noche a la mañana, tú implementas la constitución sociocrática y la organización se transformó. Y el último acto autoritario de la máxima autoridad es imponer la holacracia. Bueno, yo leí esto, leí que también lo estaban haciendo en Sapos y yo dije, bueno, si es que está ahí Tony Xie impulsando esto, yo quiero, o sea, ya, qué mejor prueba para entrar, ¿no es cierto? El fallecido CEO de Sapos, que es una empresa que compró Amazon finalmente. Y lo hicimos, pero la verdad que fue como haber echado agua en aceite hirviendo. Eh, las personas y sobre todo en las organizaciones sociales que son más participativas y más horizontales, no, no vieron con buenos ojos esto de que hubiera una imposición. Oye, aquí Sebastián y los consultores llegan con un modelo iluminado y quieren transformar esta organización que ha estado funcionando de otras maneras. Y yo creo que eso fue como, ¡fum! Y además que venía de la mano esta implementación, y este puede ser un aprendizaje que quisiera compartir, vino de la mano con un proceso de desvinculación de personas. Teníamos que reducir un tercio. Entonces, de alguna manera había en el alma, en el corazón, el dolor de haber perdido muchas personas y de la mano seguía este modelo. Entonces llegó como con una tarjeta de presentación emocionalmente negativa. Así que yo diría que no hay que mezclar esas cosas. Y además que ese proceso de desvinculación no fue autogestionado, no fue participativo, no hay hoy día, y después de eso hicimos procesos como ese de manera muy diferente, pero bueno, eso fue un problema. Y, y además que lo empezamos a encontrar un poco rígido y bueno, también empezamos a ver que varias organizaciones alrededor del mundo que habían entrado a través de la holacracia habían descubierto la sociocracia 3.0, que es una versión del método circular sociocrático de alguna manera como más modular, que te dice, mira, toma las piezas del puzzle que tú quieras y si te sirve bien y si no te sirve, deja esas piezas afuera. Y ahí empezamos a practicarlo y lo encontramos súper potente, pero queríamos el puzzle completo, no queríamos solo algunas piezas, porque de alguna manera la sociocracia puede ser entendida como herramientas de gestión, pero también puede ser vista como un sistema organizacional eh, con una filosofía y una sociología que está a la base que hace que el poder se distribuya y que aumente la justicia laboral eh, inevitablemente. Entonces nosotros dijimos, mira, aquí no solo queremos las herramientas
y nos atrevimos a avanzar hacia el método circular sociocrático que lo empezamos a implementar en América Solidaria y yo diría que llegamos a un nivel de implementación como de un 50%. Y sin embargo, tuvimos varias resistencias en distintas partes y finalmente a mí lo que me sucedió fue que me enamoré tanto del método circular sociocrático que quería trabajar exclusivamente en esto y en ese momento dejo la organización y me formo como consultor en sociocracia para luego entrar a trabajar en distintos proyectos y uno principalmente que es la empresa familiar, una agencia de aduana aquí en Chile que lidera mi padre y, y en algún momento mi padre, contra todos mis pronósticos, dice, oye, sería interesante probar esta locura que están haciendo en América Solidaria en esta organización. Oye, ¿y qué movió a tu padre de invitarte? Y me imagino que tu papá, no sé qué edad tendrá, pero pues está más grande que tú y yo, por supuesto. Y, y el hecho de que le haya llamado la atención, ¿qué fue que fue la invitación? Mira, un día estábamos subiendo en bicicleta en San Cristóbal y me dice, oye, ¿qué están haciendo en América Solidaria? De alguna manera teníamos roles similares en organizaciones muy distintas. La mía era una organización de la sociedad civil internacional y la de él una empresa que presta servicio o es intermediaria pública entre el rol, ¿no es cierto?, de administrar y de gestionar las importaciones y exportaciones con el Estado. Y bueno, le empecé a contar todo lo que nos estaba pasando y le empecé a contar también los efectos que estaba teniendo en la organización y él guardaba silencio. Y le empecé a contar desde que estábamos empezando a subir el Cerro San Cristóbal aquí en Santiago, en Chile, hasta que llegamos al final y cuando llegamos arriba a la punta, él me dice, intentémoslo. Claro, yo le decía, mira, las personas más tímidas, las personas que nunca habían aparecido, desplegaron todo su potencial. Las decisiones empezaron a incorporar la inteligencia colectiva. Empezamos a distribuir los roles y las funciones de acuerdo a lo que cada persona quería. Empezamos finalmente a tener una organización que estaba como cargadísima de bloques en esta pirámide donde las personas que estaban más abajo estaban aplastadas por el poder y las personas que estaban más arriba estaban solas, tomando decisiones muy riesgosas y también que tenían mucho impacto. Y, y finalmente logramos como darle vida a esta organización donde todas las personas finalmente también sentían como una apropiación con el proyecto que era impresionante. Y él dijo, bueno, nuestra organización vive el típico problema que lo hemos leído quienes nos gusta el management, lo hemos leído tanto, ¿no es cierto? El problema de los silos. ¿No es cierto? El problema de los silos es que las áreas trabajan como si fueran repúblicas independientes y no se conectan entre ellas. Y yo creo que ese fue un tema que le hizo mucho sentido, y que los equipos se conozcan entre ellos, que empiecen a darse cuenta que tienen un propósito propio, pero también un propósito compartido y que responden también a toda una organización. Y bueno, así lo empezamos a hacer y el 2019 llega la pandemia y fue providencial, porque ya habíamos estado un año practicando esto de manera más bien presencial, pero cuando tú trabajas en equipo se arma la lógica. Cuando tú trabajas en círculos se arma la lógica, por así decirlo, celular, en que tú eres una célula que está trabajando y que tiene una identidad propia y que esas células se interconectan con otras células más generales a través de sus representantes y de sus líderes operativos.
Y entonces cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos todo el conocimiento de cómo tener reuniones operativas, que en la holacracia se llama tácticas, pero aquí en la sociocracia se llaman operativas, o reuniones de círculo, que en la holacracia se llaman reuniones de gobernanza, que finalmente es lo mismo. Brian Robertson toma esto de la sociocracia después de formarse con John Buck en Estados Unidos, que es, por así decirlo, el discípulo de Gerard Endenburg, que es el ingeniero civil que crea la sociocracia moderna. Eh, entonces yo creo que ahí mi padre dice, oye, aquí hay oportunidades porque suena a sociocracia como algo medio político. De hecho, la sociocracia cuando llega a Estados Unidos no le pudieron poner ese nombre, le cambiaron el nombre, le pusieron gobernanza dinámica porque sociocracia sonaba a socialismo, sonaba a la Unión Soviética y dijeron, oye, por favor, cambiémosle el nombre porque aquí no va a pegar, un tema de marketing principalmente. Y, y bueno, desde ahí que ya llevamos alrededor de 5 años implementando la sociocracia, fuimos de menos a más, no la implementamos desde el enfoque del blackout, que es la propuesta de la holacracia, sino que hemos ido progresivamente consintiendo como nuevas partes de este puzzle y bueno, ojalá que con el tiempo podamos seguir avanzando hacia mayores profundidades y coherencias en la implementación del método circular sociocrático. Y sobre este método circular sociocrático, ¿cómo inicias? ¿Cómo iniciaste ahí en la organización? ¿Cómo llegaste? Bueno, ya habías hablado con tu padre. ¿Y cuántas personas colaboran ahí en la organización? ¿Y qué fueron los primeros pasos para... y sobre todo las primeras reacciones de las personas, ¿verdad? A ver, yo diría que cuando lo presentamos, y creo que con la experiencia que yo ya tenía en América Solidaria y no cometiendo los mismos errores que había cometido en América Solidaria, logramos presentarlo con, con un sentido muy profundo. Yo diría que con una coherencia tal vez hasta incluso con la teoría U, que le permitió a las personas conectarlo con su propio vivir, con sus propias crisis, con sus propios triunfos, y luego conectarlo con el, un propósito colectivo. Entonces, en ese sentido, lo que planteábamos era cambiar el sistema operativo de esta organización que nos pudiera después implementar otras aplicaciones, si hablamos en lenguaje, ¿no es cierto?, de softwares. Entonces estábamos cambiando, le estábamos metiendo un sistema operativo distinto, nuevo, que nos permitiera correr las aplicaciones de mejor manera. Y yo creo que la sensación fue como de, así como de respirar, como de una bocanada de aire fresco, una bocanada de, oye, ¿en verdad vamos a hacer esto? Esto es demasiado, suena demasiado bien. A mí me encanta hacer la pregunta, Pancho, que es, ok, ¿cómo están las organizaciones en este momento? Tú le haces a las personas de la organización, ¿cómo están las organizaciones en el continente? Y les digo, piensen en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en todos los países. ¿Cómo están las organizaciones? Y la mayoría de las voces son en crisis, cuestionadas, corruptas. Algunas dicen eh, luchando o reinventándose, pero cuando tú haces esto en un Mentimeter, en estas nubes conceptuales que se alimentan desde el teléfono móvil, las palabras más grandes son siempre palabras bien negativas, bien cuestionadoras, bien como que te ponen ahí en el rojo vivo, en la parrilla, en el fuego a las organizaciones. Y después tú haces la siguiente pregunta. Si esta noche ocurriera un milagro y mañana las organizaciones son como siempre soñaste que fueran,
¿cómo serían? Y empiezan a aparecer transparentes, participativas, justas, me escuchan, me siento bien, plenas, etcétera. Y tú empiezas a decir, bueno, aquí está casi que los capítulos del libro de Frederic Laloux, basado en, bueno, en tantos autores y experiencias, ahí fuertemente en Ken Wilber, y por supuesto en la sociocracia, y con sus tres principios y sus cuatro reglas que son de la simplicidad máxima, pero que te permiten simplemente, siguiendo esas pistas, llegar a todo lo que las personas dicen, oye, siempre soñamos que las organizaciones fueran así. Entonces, en ese momento yo creo que fue como una bocanada de aire fresco y lo primero que hicimos fue crear el círculo de implementación con las personas más entusiastas. Empezamos a identificar cuáles podrían ser los círculos pilotos que podrían implementar esto para sacar un aprendizaje del modelo y después replicarlo a escala organizacional, o sea, en toda la organización. Y yo diría que la clave fue eso, fue como sumar a personas entusiastas, algunas con mucho poder, otras sin tanto poder dentro de la organización, pero que lo dieron todo para avanzar en este camino, desde las vocerías, desde el entusiasmo, desde el ser conejillos de India. Y eso nos permitió validarlo internamente y también ir generando ciertos amortiguadores para los problemas que iban apareciendo en el camino. ¿Y estos amortiguadores, cuáles fueron y que les aparecieron ahí? Porque tú hablas desde tu experiencia como, oye, todo lo que implementaste cuando eras responsable de esta organización social, civil, pues veo como que tuviste tus prácticas de que no querías cometer algunos errores ahí, ¿no? Y en estos amortiguadores me imagino que veías que iban a aparecer algunas cosas que hiciste en el pasado, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Yo creo que fue aprender que esto toma tiempo. El implementar estos modelos, uno podría decir que es simplemente un ejercicio de diseñar, capacitar e institucionalizar nuevos procesos, como en la dimensión más, por así decirlo, de las prácticas organizacionales. Pero en realidad, una transformación como esta tiene que ir de la mano con una transformación de la cultura organizacional y también con una transformación de los valores de las personas. Y tenemos que saber que venimos de siglos de una cultura que te dice, que no te dice democracia, te dice autoritarismo. Pancho, no quiero ni preguntarte, pero al menos para mí mi niñez no fue tan gentil, ni en el colegio ni en la casa, o sea, el error se golpeaba, ¿no es cierto? Entonces alguien dice, oye, ya, pero la democracia desde finales del siglo XVIII. No, o sea, la democracia son prácticas cupulares de élites, pero en la mayoría de las organizaciones eh, sigue existiendo, ¿no es cierto?, la verticalidad, el autoritarismo, el come y calla en las familias, el aquí se hace lo que dice el jefe o cosas así. Eh, entonces, yo diría que lo primero que hicimos fue entender que esto hay que acompañarlo y no hay que acelerarlo. Si es que lo aceleramos es como la crisálida, ¿no es cierto? Vamos a matar la mariposa. Entonces hay que ser consistente, hay que invertir mucho en la capacitación inicial y en la capacitación permanente, en el entrenamiento, y esperar a que las cosas vayan dándose poco a poco sin impacientarse, tener mucha paciencia. Y bueno, yo diría que eso nos permitió transar algunas cosas. Por ejemplo, hasta el momento no se ha aprobado transparentar los sueldos, que en las organizaciones
abiertas, en las organizaciones reinventadas, liberadas, etcétera, uno podría decir, oye, ese es un mínimo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es ordenar toda la política de sueldos, hacer los sueldos más equitativos y cuando ya esté bien ordenado todo eso y esté bien claro, se va a transparentar, pero también entendiendo que como era una empresa familiar con poca tecnología en temas de administración y gestión de personas, el sistema de sueldos era súper vertical, ¿no es cierto? Ya mira, tú viniste, lloraste más, entonces te voy a dar más sueldo, etcétera. Bueno, ya, yo podría decir, oye, sin transparencia esta organización no puede ser sociocrática. Bueno, vamos con tiempo. O, por ejemplo, el proceso de desvinculación, que a mí en América Solidaria, Pancho, una de las cosas más bellas que me ha tocado vivir es un proceso de desvinculación sociocrático en que el círculo, a través de un proceso de discernimiento conjunto, decide la o las personas que van a ser desvinculadas. Claro, alguien podría decir, oye, en realidad es mucho más sano cuando solo una persona se lleva ese peso. Pero yo como jefatura, y me imagino que te ha pasado cientos de veces, como jefatura yo no encuentro que haya ningún proceso más intoxicante para mí y por supuesto para la persona desvinculada que desvincular a una persona, que despedir a una persona. Porque es violento, porque es asimétrico, porque hay falta de información, porque las demás personas no entienden, se genera confusión y cuando tú haces un proceso de desvinculación consentido por las personas de un círculo, wow, hay hay paz, hay mucho más paz, por supuesto hay pena y hay sufrimiento. Una persona se me acercó y me dijo, oye Sebastián, yo prefería cuando tú te llevabas todo este peso y esta angustia, em, pero por otro lado entiendo que es demasiado para una sola persona y es mejor compartirlo. Bueno, ese proceso de desvinculación no se ha aprobado todavía en la agencia, y tampoco voy a acelerarlo. También hay problemas legales, ¿no es cierto? Al menos en la legislación chilena, hablar frente a la persona que tal vez te vamos a desvincular podría ser visto como acoso laboral, como mobbing, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que tener cuidado con estas prácticas que no siempre van de la mano con la legalidad. Entonces, los amortiguadores yo diría que básicamente fue eh, legitimarlo mucho desde el consentimiento de la organización. Y de hecho, el año pasado volvimos a consentirlo. Ya llevábamos 4 años implementándolo y dijimos, bueno, la política la habíamos implementado por 4 años. No tenemos una constitución sociocrática ni estatutos sociocráticos, porque también es muy complicado legalmente en Chile asimilarlos, pero sí es una de nuestras 5 políticas generales y que también la auditamos internamente, el método circular sociocrático. Y el año pasado lo volvimos a someter a consentimiento y volvió a ser consentido. Así que en ese sentido vamos como acompañando este proceso de transformación del hardware también con un proceso de transformación de la cultura. Sebastián, hablas y has comentado en varias ocasiones que este es un proceso lento, ¿no? Y que también no puedes acelerar. ¿Cuál es el indicador para decir, este es el ritmo que debemos llevar o tenemos que avanzar más? O sea, ¿en qué momento? ¿A través del consentimiento o es a través del feeling tuyo de la organización? Es ambas cosas. Recordemos que estas organizaciones, yo diría que donde más trabajan es en el ego de las personas. Le hacen un masaje al ego, pero tailandés, así como que es un masaje Tai, profundo. Sí, Tai. y ese masaje hace que tú puedas tener una mirada sobre esto y si es que no logras el consentimiento de tu círculo, tengas que respirar y esperar a que haga sentido. Pero siempre sabes
que vas a poder decirlo y que vas a poder volver a decirlo. Cuantas veces lo sientas, cuantas veces sea necesario y tal vez todas esas veces no va a ser consentido hasta que se logre. Y yo diría que ese es el ritmo. Ahora, muchas veces logras, o sea, yo diría la mayoría de las veces logras cambios mucho más rápidos y mucho más oportunos de lo que podrías hacer de otra manera, porque es un aprendizaje rapidísimo a partir de lo que te sucede. Te voy a poner un ejemplo. Estábamos postulando eh, a una licitación con un cliente gigante y con estándares internacionales nos plantean, oye, necesitamos ver la política de ustedes de transparencia, probidad y anticorrupción y también los procedimientos de implementación. Y nosotros dijimos, pero, o sea, nosotros nos consideramos transparentes, somos una organización sociocrática, creemos que las personas aquí son buenas, pero no lo tenemos escrito. Y, y se hizo una propuesta en un día, se congregó al círculo general de la organización para revisar la propuesta, se le hicieron mejoras y en 2 días estaba implementada y en 3 días ya estábamos implementando las acciones para poder dar cuenta de que había evidencia de que estábamos implementándolo. Y, y eso fue a través de la claridad del proceso de toma de decisión, de la tranquilidad de que las personas que tienen que tomar esta decisión saben que estas decisiones son vinculantes y que estas personas pueden detener o mejorar cualquier propuesta hasta que sea consentida. Y yo te diría, Pancho, no sé si te ha tocado mucho en tus entrevistas como adentrarte en organizaciones que estén vinculando o combinando la autogestión con procesos de auditoría exigentes, como por ejemplo la ISO, o procesos más exigentes que hay en el mundo del comercio exterior, que son normativas anticorrupción y anticontrabando, perdón, antinarcotráfico y anticontrabando. Y que son normativas que salen después de toda la crisis de Estados Unidos con la invasión, con el ataque a las Torres Gemelas, y el estándar subió a un nivel gigantesco. Entonces aquí tú dices, bueno, sí, necesitamos autogestión, pero necesitamos autogestión con estándares elevadísimos de calidad y que pasen las pruebas más exigentes de auditoría. ISO o también del modelo del operador económico autorizado de antinarcotráfico y anticontrabando. Y eso es bien interesante porque uno podría decir, oye, la autogestión es caos y bueno, hay procesos y no los podemos cumplir. Aquí tú tienes un proceso y te exigen El que protocolo lo tienes que cumplir, evidencia, ¿no? totalmente. Y tiene que haber evidencia. Entonces, sí, autogestión, pero autogestión desde la rigurosidad máxima. Y yo diría que en ese sentido, este triple enfoque que tiene el método circular sociocrático, que es, por un lado, sí, seamos efectivos en el propósito. En segundo lugar, seamos equivalentes, o sea, que todas las personas sean equivalentes, porque cada persona puede ayudar a que tu organización dé un salto gigante. Pero lo tercero es la transparencia, y la transparencia va de la mano con sistemas de registro como de alta calidad para que las decisiones que se van tomando puedan hacerse el seguimiento. Y en ese sentido yo creo que el método circular sociocrático, desde un modelo tal vez más desde un enfoque más riguroso, nos ha permitido tener altos estándares de calidad en nuestros procedimientos. Y finalmente, no es que haya un departamento externo
que toma la decisión de cuáles son las políticas que se van a generar en mi círculo, sino que cada círculo, cada equipo se constituye en un círculo que tiene las competencias para diseñar y consentir las políticas que le afectan. Entonces, ahora, por ejemplo, necesitamos el proceso de recertificación en esta normativa anti narcotráfico y contrabando. Y lo que vamos a hacer es que cada círculo tiene que desarrollar sus respectivas políticas. Claro. Muy bien. Sebastián, me gustaría pasar a este rol que tienes y que nos digas qué es Kairos Project. Kairos Project es una consultora, es una organización internacional que busca trabajar con organizaciones con propósito y ayudar a que estas organizaciones con propósito eh, de alguna manera potencien todas sus competencias y posibilidades. Bueno, en The Kairos Project trabaja un, un gran número de amigos que, que yo me atrevería a decir que en Chile fueron de las primeras personas que conocieron e implementaron la sociocracia. Ahí hay una historia más bien como personal de uno de sus fundadores, de Diego Cuadra, que es sobrino de confirmación de Frédéric Laloux, que se conocieron cuando él estaba estudiando en Bélgica y bueno, a través de ese espacio generaron una amistad y- y llegaron a tener este vínculo. Entonces, bueno, él trajo a Chile este enfoque de la sociocracia, ellos, y yo cuando yo estaba en América Solidaria, yo los conocí y les dije, bueno, yo ya me estoy formando en sociocracia, ustedes lo están implementando, hagamos eh, un curso, un entrenamiento para organizaciones de la sociedad civil que quieran implementar este modelo de la sociocracia. Y hicimos un proyecto de 2 días hermosísimo. Y de ahí ha seguido nuestra amistad. Yo soy, por así decirlo, consultor externo de Kairos Project y soy coordinador del círculo de consultoría de Sociocracia Práctica, que es el círculo hispanoparlante de Sociocracy for All. Entonces, mi principal sombrero me atrevería a decir que es Sociocracy for All. También estoy en el círculo de misión, que es como un equivalente al directorio. Y mi segundo sombrero en Chile es en The Kairos Project. Y bueno, son personas que manejan y manejamos distintos enfoques y que vamos acompañando a las organizaciones a, a no solo cambiar el sistema operativo, sino que también ir incorporando algunas aplicaciones que permiten que este sistema operativo se luzca y se vea reluciente. Bien, qué bueno. ¿Algo que quieras agregar a este conversar antes de terminar? Sí, yo me gustaría agregar como una reflexión del sentido o de la filosofía de la sociocracia. Y, y que tiene que ver con qué, qué está en juego en esto. Y quiero ejemplificarlo en las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil tienen como un halo de, de ser organizaciones que luchan por el bien y por la justicia, ¿no es cierto? Y por los derechos. No sé si te pasa a ti que cuando uno piensa en Amnistía Internacional, cuando uno piensa en Greenpeace, cuando uno piensa eh, en organizaciones ecologistas, etcétera, uno, wow, ahí hay algo potente. Y, y yo, habiendo trabajado toda mi vida en el sector de la sociedad civil, desde antes de que saliera de la universidad hasta hoy día que estoy de presidente del Instituto de la Sordera aquí en Chile, eh,
me fui dando cuenta que muchas de las organizaciones que luchan contra la exclusión social que genera nuestra sociedad, a través de la forma de organizarse, recrean y posibilitan la exclusión social contra la cual luchan. Entonces esto se transforma como en esa imagen, Pancho, de la culebra comiéndose su cola. Porque claro, la culebra quiere terminar con la exclusión social, pero el trazado que van dejando a través de la forma de organizarse es generadora de la exclusión social. ¿Y cómo lo generan? A través de la asimetría del poder, a través de la no participación o de la falsa participación, a través de procesos que no consideran a todas las personas, a través de procesos poco transparentes que posibilitan la corrupción. eh, y, y en ese sentido, decir que, sobre todo para las personas que creemos firmemente en la sociedad civil, es como poner esta luz de alarma, este sonido también de alarma, ¿no es cierto? De decir, ojo, estamos trabajando por la solidaridad, pero no da lo mismo la forma en que lo hacemos si es que queremos lograr nuestro propósito, que es revertir la exclusión social en inclusión, integración, armonía, paz social. Y para mí eso fue fuertísimo, porque el darte cuenta que incluso organizaciones sociales que uno podría decir, wow, estas organizaciones están transformando el mundo por su propósito, darnos cuenta que podrían estar siendo el problema y no tanto parte de la solución. Yo creo que ahí hay una invitación fuerte a entender que la justicia social no es solo lo que se hace, sino que también es cómo se hace y tiene que haber una coherencia entre las estructuras, entre el discurso y entre la acción. Y, y para mí eso es como mi gran aha moment de este último tiempo. Y por otro lado, Pancho, muchas veces decimos que las empresas no tienen un fin social muy poderoso y las estigmatizamos. Eh, y yo me he dado cuenta estos últimos años acompañando empresas, acompañando colegios, acompañando organizaciones sociales, que cuando nosotros transformamos nuestro sistema organizacional en un sistema organizacional que vele por la plenitud, la autogestión y la participación en la construcción de un propósito evolutivo, vamos construyendo también solidaridad, vamos construyendo justicia, vamos construyendo una mejor sociedad. Por supuesto. No, no, totalmente de acuerdo. Creo que toda organización, y así lo veo yo, en el caso de nosotros, tenemos, hay una parte social y está ahí, ¿no? Y está activa, ¿no? Inclusive aunque no esté decretada, ¿no? Dentro visualmente. Muy bien, Sebastián, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Si alguien quiere hablar contigo, ¿dónde estás activo? Bueno, nos pueden ubicar en sociocraciapráctica.org y también a través de las redes sociales Seba Zulueta con Z, Zulueta, y ahí felices de ir tejiendo esta gran red de autogestión que se va construyendo en nuestro continente y en nuestro planeta y que nos permite conocernos a personas tan distintas como tú y yo y que este momento tenemos una pasión compartida. Claro que sí. Pues muchas gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Abrazos, Pancho. Saludos. Gracias. Chao, chao. La mirada de Sebastián tiene una gran sabiduría, lo cual lo reconozco que es un verdadero crack. Gracias por escuchar este conversar.
Necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo. Comparte este episodio.